Le damos la bienvenida, doctor Celi. ¿Qué decir primero de lo que está pasando, más que en el país? Puntualicemos el tema Manabí hoy día. Asesinaron al alcalde. Hay otros alcaldes que han sido víctimas de atentados, incluso han muerto. Recuerdo uno que pocos días antes de la elección fue asesinado. En Esmeraldas lo mismo con un candidato de su lista. Y en términos generales, la actividad política se ha enrarecido con estos acontecimientos. ¿Qué proponen ustedes o qué salida le encuentran ustedes? Muchas gracias, Jimmy. Buenos días a todos. Un saludo, Omar, a toda la audiencia del programa. Ante todo, permítame enviar un abrazo cariñoso a los guayaquileños en sus 488 años de fundación de la Perla del Pacífico, de esta tierra maravillosa de gente trabajadora. En relación al tema de seguridad que realmente nos llama la atención y sobre todo nos preocupa a todos los ecuatorianos. Mire lo que está pasando ahora en la penitenciaría del Litoral. Si ni siquiera este gobierno tiene la capacidad de controlar las cárceles, ¿cómo se va a controlar las calles? En mi provincia, en Manabí, lo acontecido el día domingo en Manta con el alcalde de la ciudad, un asesinato, pero de una forma realmente sorprendente, que lo único que lleva realmente a pensar es que a este gobierno ya se le acabó su tiempo. Este gobierno no da ni siquiera patadas de ahogados en materia de seguridad. Lanza un decreto tirado de los cabellos de excepción, de toque de queda, cuando lo único que saben hacer es lanzar papelitos que no sirven absolutamente nada. ¿Acaso los sicariatos, los asesinatos, los robos, los secuestros se dan solamente a partir de las 10 de la noche? ¿A qué hora lo mataron al alcalde de Manta? ¿No fue a la 1:30 de la tarde? Entonces, ¿cómo hacen eso? Más bien, lo único que hacen es torpedear las actividades comerciales, productivas de la gente. Esto es una barbaridad. Aquí este gobierno está dedicado a viajar el presidente de la República, no sé a qué se fue la semana pasada, a Europa, por ahí andaba, mientras aquí en el Ecuador se están matando a los ecuatorianos. Eso es lo que está sucediendo y es lo que nosotros vamos a transformar inmediatamente a partir del 15 de octubre. Oh, perfecto. ¿Cómo lo van a transformar? ¿Cómo van a combatir la inseguridad sabiendo que esta realidad no es la misma de hace 10, 15 años cuando no había tantas cabezas ni tantos grupos armados peligrosos de la delincuencia organizada? Ahora es un pulpo, son tentáculos. Es más difícil la guerra contra estas mafias. ¿Qué plantean ustedes? Aquí hay dos temas que son de fondo. El uno es la inseguridad que vive el país, el otro la falta de empleo. Nosotros vamos a atacar ambas problemáticas. La primera problemática, que es la de seguridad, ya lo ha dicho con claridad Otto, nuestro candidato a la presidencia, de la Alianza Actuemos 823. Otto ha sido muy claro. Vamos a ponerle paz al país. Paz, plata y progreso es la propuesta a nosotros. ¿Qué hacer en el tema de paz? ¿Cómo lograrla? Primero, aquí tienen que saber y entender aquellos que están generando violencia en el país de que va a haber un nuevo gobierno y ese gobierno va a trabajar precisamente por la seguridad. Nosotros desde la Asamblea Nacional, con normativas, con leyes que permitan que aquel que ha delinquido, que aquel que ha matado, aquel que ha atentado contra la vida de un ser humano, no tiene derecho a medidas sustitutivas, no tiene derecho a prelibertades, no tiene derecho a casa por cárcel, tiene que cumplir su condena el 100%. E inclusive va a haber muy poco la luz. Y que vengan a decir los derechos humanos lo que les dé la gana, porque los derechos humanos los tiene la gente honesta, que sale todos los días a trabajar, que sale todos los días a parar la olla de sus hogares, no los delincuentes que nos están matando. Segundo, Otto ha dicho con toda claridad y vamos a hacer una reforma legal para que se cumpla esa propuesta. Se necesitan 3 cárceles en el Ecuador. Se va a construir a través de alianzas público-privadas 3 cárceles para incorporar en esas cárceles a los 3.000 reos de mayor peligrosidad. Y vamos a crear el régimen de máxima seguridad para presos de máxima peligrosidad. Son 3.000 los presos de máxima peligrosidad de un número de 31.000 que hay en las cárceles. ¿Y cómo es posible que hoy día en los pabellones esté un delincuente contumaz, asesino, criminal, parte de las mafias organizadas, al lado de alguien que no pudo pagar su pensión alimenticia o que cometió una infracción de tránsito? Están recluidos en las cárceles por bandas delictivas, no por peligrosidad de cada uno de los reos. Eso lo vamos a cambiar con una reforma al COIP. Segundo,
Hay que apoyar de manera contundente a ustedes, a los trabajadores, a la gente que hace comercio, que tiene su panadería, que tiene su bazar, que tiene su ferretería, que los están vacunando, los están extorsionando. Se va a crear el BAE, Bloque Anti-Extorsión, Antivacunadores, y vamos a la cacería de los vacunadores que hoy día generan zozobra. E inclusive, Jimmy y Omar, ustedes han de ser testigos. Hay mucha gente que está saliendo del país, que ha trabajado 20, 30 años parando sus negocios, porque hoy día es invivible por las vacunas, que tienen que pagar $1,000, $2,000, cuando ese es el fruto de su trabajo y no para pagarle a estos sinvergüenzas. No, y hay mucha gente que ha cerrado sus negocios y eso es un círculo vicioso, malo para la economía, porque ya hay gente que deja de producir, deja de tributar, posiblemente tiene que retirar a sus hijos de los colegios, de las universidades, tributa menos a la ciudad le devuelve menos en obras, lo mismo tributa menos al SRI, llega de vuelta menos dinero para obras. Es tremendo, lo de la extorsión está ocasionando el cierre de cientos de negocios. Le digo por las ciudades portuarias, ¿eh? Acá Guayaquil es un ejemplo, todos los días cierran negocios. No, ya no solamente Guayaquil, Manabí, todo el país, Jimmy, vengo recorriendo nuevamente todo el Ecuador, en la Sierra Centro, en todos lados, es la misma constante, la extorsión, la vacunación, cosa que no vivía. Esto es que ni siquiera lo soñábamos en nuestras peores pesadillas, pero está pasando. Han venido años donde no se ha tomado el toro por los cuernos, y obviamente en este gobierno donde realmente ya dejaron todo, y yo creo que lo que está haciendo el presidente es esperando que llegue Otto como presidente y el nuevo gobierno, porque ya no quiere hacer absolutamente ya nada. Pero hay un abandono absoluto, no hay Estado. ¿Cuál va a ser la diferencia entre este grupo que ustedes piensan crear y el que ya existe? Entiendo que es la UNACE. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con bueno, la UNACE es un gran grupo antisecuestro que va a tener resultados extraordinarios en esa materia, pero el BAE, el Bloque Anti-Extorsión, es un bloque o un grupo especializado para los vacunadores, para los extorsionadores. Porque no es posible, y yo te digo, Jimmy, Omar, tú sales acá de la radio y empiezas a recorrer Guayaquil hasta tu casa o algún lugar donde tengas que ir. ¿Dónde está la policía? Que el problema no es la policía, el problema es quién está dirigiendo la policía. Y esto va desde el talento de quien gobierna el país, de quien tiene de ministro y de quiénes son los diferentes directores y comandantes que deben recibir ese respaldo primero y también esa dirección. ¿Cómo es posible? Pues esas imágenes del día de ayer, un grupo de 5 o 6 policías empujando su camioneta porque no prende. ¿Cómo es posible? Y me he reunido allá en Camposano, en mi provincia, con un presidente de junta parroquial. Me dice: Guillermo, hemos tenido que hacer vaca aquí en la parroquia rural para arreglar el carro de la policía, para comprarle la batería y también para darle semanalmente la plata para el combustible. Esto es una cosa de loco. Doctor, esto es una cosa de loco. ¿Me recuerda cuántas cárceles están previstas? 3 cárceles. Después viene Villavicencio y les dice que ustedes les roban los planes. Porque él tiene su plan de hacerle uno en el Chimborazo y el otro creo que en el Yasuní, creo que quería hacer una cárcel. Omar, tú nos conoces, me conoces y los ecuatorianos también. Nosotros somos gente seria, nosotros no andamos blofeando, no andamos haciendo show ni mucho menos. Nosotros somos gente que tenemos un equipo especializado que está ayudando para el tema de seguridad y ellos son los que van a determinar realmente dónde se necesitan que estén las cárceles. Esto no es porque a mí se me ocurre o porque a Otto se le ocurre. Y Otto es una persona extremadamente seria y alguien que ha puesto el pecho a los problemas. Cuando la gente huía, cuando se escondían por el COVID, Otto estaba en las calles, estaba en los territorios, estaba en las comunidades, estaba en los hospitales, estaba ayudando. Esa es la realidad. Y ahora, Omar y Jimmy, estamos poniéndole el pecho a los problemas. ¿Y a qué problema? A la inseguridad, poniendo inclusive en riesgo nuestra vida. ¿O acaso lo que estamos diciendo son cosas de pañuelitos o de paños tibios? Doctor, estamos hablando de firmeza, que es lo que hoy día necesita el país. Por eso estamos dando la cara. Cuando uno ve las encuestas sobre las preocupaciones de la gente, obviamente siempre se dispara la barra de inseguridad. Pero si tú sumas el que habla de macroeconomía, más empleo, más temas económicos sumados, son más que la seguridad. Entonces, no es solamente centrarse en el tema de seguridad, sino también en la parte económica. El gobierno que llegue, sea el cual sea, va a recibir un país en la lona. Ya,
poco a poco yo creo que el país se va a ir dando cuenta que este discurso que presenta el señor Arosemena, de que sí que la macroeconomía va perfecto y que vamos a ser un país maravilloso como Dubái, se va a caer poco a poco. Seguramente porque en su burbuja rosada. Porque la situación de cada uno de los sectores productivos es terrible. Manufactura, construcción, los camaroneros también están pasando muy jodidos por el tema, inclusive para ingresar a China. Están teniendo inconvenientes en estos momentos. Y el fenómeno del niño que para octubre, noviembre lo tenemos encima, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde lo macroeconómico? Obviamente uno quisiera poner el plata en los bolsillos de todos los ecuatorianos, pero desde la macroeconomía, ¿qué se puede hacer? El otro día escuchaba al propio señor Sonenhorner en una entrevista decir, y me sorprendió, porque es bastante políticamente incorrecto lo que dijo, que él ya no cree que ya el ISD ya no hay que seguirlo tocando, porque estamos recibiendo realmente menos dinero por el tema de tributación, y más aún con el tema, si gana el Yasuní, el tema del Yasuní, también se va a recibir menos. Unos dicen 1.200, otros dicen 500, pero bueno, plata es plata. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista macroeconómico? Varias cosas. Primero, la famosa teoría que tiene el ministro de Economía de que aquí todo está bien. Yo lo invito al señor ministro que se dé una vuelta por los mercados del país para ver cómo está el precio del arroz, el precio del limón, el precio de la papa, el precio de la cebolla. Que vea lo que sufren todos los días los ecuatorianos, no la burbuja rosada en la cual él cree que todo está bien. Nosotros tenemos un planteamiento muy serio en materia económica. La población económicamente activa, más potencial para poder tener un empleo digno y bien remunerado, es la juventud, sobre todo los menores de 30 años, pero son los más desocupados, lamentablemente, porque no tienen dónde emplearse. Es que no hay empleo. Nosotros vamos a motivar, y aquí quiero decirles algo importantísimo, sobre todo a la juventud. Vamos a crear la ley del empleo joven, que es una ley que va a permitir motivar al sector privado, porque cuando el joven sale del colegio, de la universidad, con su carpeta bajo el brazo, ¿qué es lo primero que le pide? Experiencia previa. Y el joven lo que dice, ¿pero qué experiencia previa tengo si me acabo de graduar? Para romper ese círculo vicioso, vamos a crear la ley del empleo joven para motivar al sector privado cuando contrate a 10 o más jóvenes en su primera experiencia laboral, menores de 29 años, se los va a motivar con ciertos beneficios tributarios para poder motivar esa generación de empleo tan importante, que es justamente ahí donde tenemos que atacar. Y es importantísimo poder lograr empleo y también emprendimiento. Otto ha hablado que él como presidente va a plantear un crédito de $5.000 sin garantía justamente para los emprendimientos. Pero ese crédito va de la mano con un apoyo fundamental para que el emprendimiento en su preparación no fracase luego en el momento en que lo ejecuta. 8 de cada 10 emprendimientos fracasan en los 3 primeros años porque no llevan acompañamiento. Esa es la diferencia con lo que está pasando ahora, que es con lo que nosotros queremos actuar. Ahora bien, eso en materia directo a la vena, en el segundo elemento que nosotros planteamos, que es plata en el bolsillo de las familias. Y es justamente una forma de generar. Hay que ir a revisar cómo están las finanzas públicas, el crecimiento del país, de acuerdo a lo que se ha analizado, no vamos a llegar al 0.7%, ni siquiera a 1% de lo que se supone que debería crecer el país. No hay ese rebote post pandemia, porque lamentablemente yo no sé a qué se ha dedicado este gobierno, sino pagarle seguramente a sus amigos tenedores de bonos y no realmente cumplirle a los ecuatorianos. Finalmente, doctor, pase lo que pase con respecto al IES, pasará por la Asamblea. Lo cierto es que el señor Lasso, con el señor de la Torre, el señor Pablo Lucio Paredes y otros, se arman una comisión y presentan una serie de propuestas para la seguridad social. Entre esos, 5 años más de aporte, nueva fórmula para calcular la pensión jubilar, que los trabajadores de libre ejercicio sean afiliados obligatoriamente, y quizás grabar el tema de los décimos a los jubilados, una serie de propuestas. Ellos lo presentan, dicen esto no es vinculante, pero quieren imponer la narrativa y el discurso en la opinión pública. ¿Qué posición tiene este conglomerado de Actuemos con respecto a estas propuestas de reforma a la seguridad social? Que están completamente locos, que no entienden lo que está sucediendo en el territorio, que no saben lo que está pasando en las 24 provincias, en los 221 cantones, lo que vive la gente en los barrios, en las calles, lo que está sufriendo, que no hay empleo, de que lo único que tiene la gente que trabaja es la seguridad social. Y ahí lo que hay que ir a romper es las mafias. Las mafias siguen exactamente igual. Hay que ir a romper las mafias del IES, que son las que lamentablemente no permiten que haya medicinas en los hospitales. Date una vuelta pues por los hospitales del IES. Cómo la gente tiene que salir a la farmacia del frente a comprar las medicinas porque no hay en el Seguro Social, o esperar 6 meses para que te atienda un especialista.
Eso es lo que hay que romper ante todo. Eso es lo fundamental. Y esa es la siguiente propuesta nuestra. Progreso de la familia. Nuestra acción social tiene que ser contundente. Si sabes que les han quitado los bonos a personas con discapacidad, al Tutti Frutti, yo donde voy, en Manta, en Puerto Viejo, en Riobamba, en La Tacunga, en Quito, aquí en Guayaquil, lo primero que me dicen, Guillermo, nos han quitado el bono. ¿Cómo? A una persona que está con discapacidad, una madre que tiene a su hijo discapacitado, nos han quitado. Pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Si el bono de desarrollo humano es precisamente para tenderle la mano a la gente más pobre, a la gente que tiene problemas graves en materia de discapacidad y que no tiene cómo sostenerse su vida. Esto es criminal lo que han hecho. Nosotros vamos a cambiar esa realidad. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? Porque nosotros sí recorremos el territorio. El Ecuador necesita un presidente omnipresente, no un presidente que se crea canciller y que pase más sentado en un avión y recorriendo el mundo que recorriendo este país, porque este país necesita, como una familia necesita un padre que lo lleve, que lo apapache, que lo apoye. Eso necesita el Ecuador y es ahí donde nosotros hacemos la diferencia porque conocemos la realidad de lo que hoy día vive la mayoría de los ecuatorianos. Gracias a Guillermo Celi, candidato a asambleísta nacional por la Alianza 823 de Avancemos. Actuemos, avancemos, por Dios. Actuemos 823. Actuemos, bueno. Pero igual, actuemos. Ahorita avanza. Pero está bien. Avanza y suma, avanza. Pero sí, actuemos. Está bien, correcto, muy bien. 7:55. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias, Jimmy. Un abrazo a todos.